Seguimos con el capítulo 2, estructura de los tribunales penales, laborales y de familia. 1. El comité de jueces. Es el nivel superior de decisión dentro del tribunal, integrado por un número variable de 3 a 5 jueces, dependiendo de la dotación del tribunal o juzgado. El artículo 23 del Código Orgánico de Tribunales asigna al comité de jueces las siguientes funciones. A. Aprobar el procedimiento objetivo y general al que se refieren los artículos 15 y 17, en su caso, esto es, de distribución de causas. B. Designar de la terna que le presente el juez presidente del administrador del tribunal. D. Resolver acerca de la remoción del administrador. E. Designar al personal del juzgado a propuesta de terna del administrador. F. Conocer de la apelación que se interpusiera en contra de la resolución del administrador que remueva a los jefes de unidades o a los empleados del tribunal. G. Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente para ser propuesto a la corporación administrativa. Y H. Conocer de todas las materias que señale la ley. La letra C del artículo 23 se encuentra actualmente suprimida. Por tanto, las referencias a ella también deben entenderse derogadas. Existirá comité de jueces en los tribunales en los que sirvan 3 o más jueces. El comité se conforma de acuerdo a los siguientes criterios. Los tribunales compuestos por 5 jueces o menos, el comité se conformará por todos ellos. Los tribunales compuestos por más de 5 jueces, el comité se compondrá por los 5 jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal cada 2 años. En los juzgados en que se desempeñen 1 o 2 jueces, las atribuciones indicadas en las letras B, C, D y F corresponderán al presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. A su vez, las atribuciones definidas en la letra A, E, G y H quedarán radicadas en el juez que cumpla la función de juez presidente. Los acuerdos del comité de jueces se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, decidirá el voto del juez presidente. 2. El juez presidente. El objetivo general del cargo es velar por el adecuado funcionamiento del tribunal o juzgado. El artículo 24 del Código Orgánico de Tribunales establece que en el cumplimiento de su función, el juez presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones. A. Presidir el comité de jueces. B. Relacionarse con la corporación administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta. C. Proponer al comité de jueces el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 17 del Código Orgánico de Tribunales, esto es distribución de causa. D. Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado. E. Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el administrador del tribunal y supervisar su ejecución. F. Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador del tribunal. G. Calificar al personal teniendo a la vista la evaluación que le presente el administrador del tribunal. H. Presentar al comité de jueces una terna para la designación del administrador del tribunal. Y proponer al comité de jueces la remoción del administrador del tribunal. El juez presidente es elegido de entre los miembros del comité de jueces. Dura 2 años en el cargo, pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo periodo. En aquellos tribunales que no cuenten con comité de jueces, se aplicarán los siguientes criterios. Tribunales en que se desempeñe solo un juez. Este tendrá las atribuciones de juez presidente con excepción de las contempladas en la letra A y C. Las atribuciones de las letras H y J las ejercerá el juez presidente ante el presidente de la Corte de Apelaciones respectivas. Tribunales conformados por 2 jueces. Las atribuciones de juez presidente, con las mismas excepciones del caso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos, empezando por el más antiguo. En ambos casos, el juez presidente deberá realizar, además de las señaladas en el artículo 23 del Código Orgánico de Tribunales, las siguientes atribuciones, que son asignadas al comité de jueces. A. Aprobar el procedimiento objetivo y general al que se refieren los artículos 15 y 17 en su caso. B. Designar al personal del juzgado o tribunal a propuesta de terna del administrador. C. Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente para ser propuesto a la corporación administrativa. Y D. Conocer de todas las demás materias que señale la ley. 3. Administrador del tribunal. Son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de garantía del trabajo, de familia, cobranza laboral y previsional y en los juzgados de competencia común que cuentan con 2 o más jueces. El objetivo general de este cargo es ser responsable por organizar y controlar la gestión administrativa del tribunal, administrando eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros asignados a su tribunal. El artículo 389b del Código Orgánico de Tribunales
otorga al administrador de tribunal las siguientes funciones o responsabilidades. A. Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces. B. Proponer al comité de jueces la designación del subadministrador, de los jefes de unidades y de los empleados del tribunal. C. Proponer al juez presidente la distribución del personal. D. Evaluar el personal a su cargo. E. Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal conforme a un procedimiento objetivo y general aprobado. F. Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de empleados de conformidad al artículo 389F. G. Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal de acuerdo a las instrucciones del juez presidente. H. Dar cuenta al juez presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal. Y. Elaborar el presupuesto anual que deberá ser presentado al juez presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente. J. Adquirir y abastecer de material de trabajo el tribunal en conformidad con el plan presupuestario aprobado para el año respectivo. K. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el comité de jueces o el juez presidente o que determinen las leyes. El mismo artículo establece que para el cumplimiento de sus funciones, el administrador del tribunal se atendrá a las políticas generales de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de diseño y análisis de la información estadística y demás que dicte el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones propias. 4. Unidades administrativas. Los tribunales reformados se dividen internamente en unidades administrativas especializadas según las competencias del tribunal. En todos los tribunales reformados existen las unidades de administración de causas, servicios y atención de público. La unidad de sala se encuentra presente en todos los tribunales reformados, excepto en los juzgados de cobranza laboral y previsional. En tribunales de juicio oral en lo penal existe la unidad de testigos y peritos. En juzgados de familia existe la unidad de cumplimiento. En tribunales que deban conocer materias de cobranza laboral y previsional existen las unidades de liquidaciones. A. Unidad de administración de causas. Esta unidad es responsable de desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros del proceso penal en el tribunal o juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones, al manejo de las fechas y salas para las audiencias, al archivo judicial básico, al ingreso y número de rol de las causas nuevas, a la primera audiencia judicial de los detenidos, a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del tribunal o juzgado y a las estadísticas básicas del tribunal o juzgado. B. Unidad de servicios. Esta unidad es la encargada de las labores de soporte técnico de la red computacional del tribunal, de la contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del tribunal, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de audiencias. C. Unidad de atención de público. Es la unidad responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurre al tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que estos entreguen y manejar la correspondencia del tribunal. D. Unidad de sala. Es la unidad responsable de la organización y asistencia a la realización de audiencias. Está encargada de optimizar el tiempo disponible para audiencias. Para ello debe colocar con los jueces en la administración de la agenda de audiencias y desarrollar las funciones de preparación, registro y ejecución de las audiencias. E. Unidad de apoyo a testigos y peritos. Esta unidad es responsable de brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso del juicio oral. Esta unidad existe solo en los tribunales de juicio oral en lo penal. F. Unidad de cumplimiento. Esta unidad es responsable por desarrollar las gestiones necesarias para el adecuado y cabal cumplimiento de las resoluciones, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo. G. Unidad de liquidación. En tribunales que deban conocer materias de cobranza laboral y previsional, deberán considerar la existencia de una unidad de liquidación responsable por efectuar los cálculos con especial mención del monto de la deuda, reajustes e intereses y eventualmente las multas que determine la sentencia. 5. Los consejos técnicos. Los consejos técnicos, según el Código Orgánico de Tribunales, son organismos auxiliares de la Administración de Justicia, compuestos por profesionales cuya función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad. 6.
auxiliares de la Administración de Justicia. El Código Orgánico de Tribunales, en sus títulos 11 y 12, establece los aspectos relativos a los auxiliares de la Administración de Justicia en cuanto los determina y fija. Asimismo, el régimen de sus nombramientos, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades. Es posible definir a los auxiliares de la Administración de Justicia como aquellos funcionarios debidamente nombrados encargados de coadyuvar en la Administración de Justicia, en la gestión de los tribunales y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Algunos de ellos gozan de sueldo fiscal y otros perciben por el cumplimiento de sus funciones el arancel u honorarios que las leyes o instrucciones establezcan. Asimismo, para los efectos del escalafón general de antigüedad del Poder Judicial, algunos figuran en el escalafón primario y otros en el escalafón secundario. Son auxiliares de la Administración de Justicia los que se indican a continuación. A. Fiscalía Judicial. La Fiscalía Judicial es ejercida por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien es el jefe de servicio, y por los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones. Las funciones de la Fiscalía Judicial se limitan a los negocios judiciales y a los de carácter administrativo del Estado en que una ley requiera especialmente su intervención. B. Defensoría Pública, respecto a asuntos distintos a la Defensoría Penal Pública. Los defensores públicos pueden representar en asuntos judiciales a los incapaces, a los ausentes y a las fundaciones de beneficencia u obras pías, que no tengan guardador, procurador o representante legal, siempre que el mandatario de un ausente cuyo paradero se ignore careciere de facultades para contestar nuevas demandas, asumirá la representación del ausente el defensor respectivo, mientras el mandatario nombrado obtiene la habilitación de su propia personería o el nombramiento de un apoderado especial para este efecto, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil. En los casos que trata este artículo, el honorario de los defensores públicos se determinará con arreglo a lo prevenido en el artículo 2117 del Código Civil, excepto los defensores públicos de Santiago del Paraíso, que gozarán de sueldo fiscal. Son responsables de velar por el recto desempeño de las funciones de los guardadores de incapaces, de los curadores de bienes, de los representantes legales de las fundaciones de beneficencia y de los encargados de la ejecución de obras pías, y puede provocar la acción de la justicia en beneficio de estas personas y de estas obras, siempre que lo estime conveniente al exacto desempeño de dichas funciones. C. Los relatores. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones cuentan con relatores encargados de dar cuenta diaria de las solicitudes que se presenten en calidad de urgentes, de las que no pudieran ser despachadas por la sola indicación de la suma y de los negocios que la Corte mandare pasar a ellos. Poner en conocimiento de las partes o sus abogados el nombre de las personas que integran el tribunal. En el caso que se refiere al artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, revisar los expedientes que se les entreguen y certificar que están en estado de relación. En caso que sea necesario traer a la vista los documentos, cuadernos separados y expedientes, no acompañados o realizar trámites procesales previos a la vista de la causa, informará de ello el presidente de la Corte, el cual dictará las providencias que corresponden, hacer relación de los hechos, anotar el día de la vista de la causa, los nombres de los jueces que hubieran concurrido a ella, si no fuera despachada inmediatamente, y cotejar con los procesos los informes en derecho y anotar bajo su firma la conformidad o disconformidad que notaren entre el mérito de estos y los hechos expuestos en aquellos. D. Secretarios de Cortes y Juzgados de Letras. Los secretarios de las Cortes y Juzgados de Letras son ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas autoridades y de custodiar los procesos y todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte o juzgado en que cada uno de ellos deba prestar sus servicios. Además, corresponde a los secretarios de los juzgados de letras hacer al juez en la relación de los incidentes y el despacho diario de mero trámite, el que será revisado y firmado por el juez. En caso de ausencia del juez de letras, es subrogado por el secretario del respectivo juzgado. A su vez, según lo dispone el artículo 500 del Código Orgánico de Tribunales, los secretarios pueden ser subrogados por los oficiales primero de sus respectivos juzgados. E. Receptores. Son ministros de la fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia y de evacuar todas aquellas diligencias que los mismos tribunales les cometieren. Además, deben recibir las informaciones sumarias de testigos en actos de jurisdicción voluntaria o en juicios civiles y actuar en estos últimos como ministros de fe en la recepción de la prueba testimonial y en la diligencia de absolución de posiciones. Los receptores ejercen sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal. Sin embargo, también podrán practicar las actuaciones ordenadas por este en otra comuna comprendida dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones. F.
procuradores del número. Son oficiales de la Administración de Justicia encargados de representar en juicio a las partes. Dentro de sus funciones específicas destacan dar los avisos convenientes sobre el estado de los asuntos que tuvieran a su cargo o sobre las providencias y resoluciones que en ellos se libraren, a los abogados a quienes tuvieran encomendar la defensa de los mismos asuntos y servir gratuitamente a los pobres con arreglo a lo dispuesto por el artículo 595. G. Notarios. Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. En cada comuna o agrupación de comunas que constituye territorio jurisdiccional de jueces de letras, puede existir a lo menos un notario. H. Conservadores. Los conservadores son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria, de prenda industrial, de especial de prenda y demás que les encomienden las leyes. Puede existir un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituya el territorio jurisdiccional de juzgado de letras. Y. Archiveros. Los archiveros son ministros de fe pública encargados de la custodia de los documentos expresados en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales y de dar a las partes interesadas los testimonios que ellos pidieren. 7. Personal del Poder Judicial. Los cargos en el Poder Judicial se clasifican en 3 escalafones: primario, secundario y empleados. En el escalafón primario se agrupan cargos como ministro, juez y secretario, y se distribuyen en categorías. Los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema, primera categoría; los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y los relatores y secretarios de la Corte Suprema, segunda categoría; los jueces de juzgado o tribunal de ciudad asiento de Cortes de Apelaciones y los relatores y secretarios de Cortes de Apelaciones, tercera categoría; los jueces de juzgado o tribunal de ciudad capital de provincia, cuarta categoría; los jueces de juzgado o tribunal de comuna o agrupación de comunas y los secretarios de juzgado de ciudad asiento de Corte de Apelaciones, quinta categoría; los secretarios de juzgado de ciudad capital de provincia, el prosecretario de la Corte Suprema y el secretario abogado fiscal judicial de esa misma Corte, sexta categoría; y los secretarios de juzgado de comuna o agrupación de comunas, séptima categoría. En el escalafón secundario se agrupan cargos como defensor público, notario, conservador, archivero, procurador y receptor, por una parte, y cargos como administrador de tribunal, jefe de unidad y consejero técnico. En el primero de los casos sus cargos son proveídos por la Corte de Apelaciones respectiva y en el segundo por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En tanto, en el escalafón de empleados se agrupan cargos como administrativo jefe, administrativo primero tercero, ayudante de audiencia, secretaria ejecutiva, auxiliar, oficial de sala, entre otros. El personal del Poder Judicial corresponde a todas aquellas personas que, mediante resolución, han sido nombradas para asumir un cargo dentro del Poder Judicial, sea en calidad de planta, contrata, suplente, interino o en práctica, de forma indefinida o transitoria según la condición del nombramiento. Tiene el cargo la calidad de planta cuando corresponde al conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a ese tribunal. Un cargo de planta puede servirse como titular, suplente o interino. Son titulares aquellos funcionarios que se nombran para desempeñar en propiedad un cargo vacante. Son interinos aquellos empleados que se nombran para ocupar una plaza vacante mientras ésta se provee con un titular. Son suplentes aquellos empleados que se nombran para ocupar el empleo de un titular o interino mientras éste se encuentre impedido por cualquier causa para desempeñarlo. En cambio, se trata de un cargo a contrata cuando se presta servicio en determinadas materias, cuando deban realizarse funciones propias del respectivo tribunal con una duración determinada, generalmente de un año. Los empleos a contrata durarán como máximo solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expirarán automáticamente sus funciones en esa fecha, a menos que hubiera sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación.